Hola, un saludo a todas las personas sordas de Colombia. En FENASCOL tenemos este espacio de transferencia de conocimientos relacionados con cultura, identidad, comunidad y lengua, la lengua de señas colombiana, entre otros, para beneficio de toda la comunidad sorda. El tema que hemos escogido para hoy son las expresiones artísticas dentro de la cultura sorda. Para ello, hemos invitado a Sandra Borras. Su seña es esta. Ella es una persona sorda colombiana y nos estará contando cómo ha sido su experiencia practicando narraciones artísticas en visual vernacular. Pero, ¿qué es visual vernacular? Cuéntanos más, Sandra. Bueno, esta seña VV es por el nombre visual vernacular y por eso se representa con esta seña. En la comunidad sorda hay diferentes expresiones artísticas, como el teatro, el canto, la poesía, la danza, visual vernacular, entre otras. Y yo me he inclinado por visual vernacular, que consiste en una expresión de la imagen mental de lo que se ve en lengua de señas colombiana. Les explico. Cada persona sorda tiene su criterio particular. Al igual que en la música encontramos, por ejemplo, a flautistas, percusionistas, pianistas y directores, entre otros, y cada uno tiene su criterio particular, su estilo propio. Asimismo, cada persona sorda tiene su propia manera de expresar su imaginación. ¿Cómo decirlo? Su característica personal. Por ejemplo, algunos sordos como Giuseppe Giurana, Simonatia y Ricardo Boatet, entre otros referentes sordos, cada uno de ellos tiene su forma particular de expresar su imaginación. Precisamente yo fui formada por Simonatia. Más adelante les cuento de esa formación. Ahora voy a usar un ejemplo para explicar la diferencia entre visual vernacular y la lengua de señas colombiana. Tenemos vocabulario para palabras a las que se les ha asignado señas. Por ejemplo, voy a escoger dos animales para actuar. Está el conejo y el águila. Así se dice en lengua de señas colombiana. Así sería la narración en visual vernacular. O, si voy a hablar del águila, esta es una demostración corta. Entonces, visual vernacular no es una narración que utilice términos específicos, es una expresión visual de la imaginación. Lo más importante son dos aspectos principales, la iconografía más la expresión artística. Estos dos, integrados, crean visual vernacular. Ya vamos entendiendo la diferencia entre visual vernacular y la lengua de señas colombiana. Por un lado, la lengua de señas colombiana es con la que hablamos normalmente, mientras que visual vernacular es más descriptivo, como el águila. Ya vemos la diferencia. Cuéntanos ahora, ¿por qué se considera importante el visual vernacular dentro de la cultura y la comunidad sorda? Visual vernacular es muy importante. Para las personas sordas, es una expresión artística a través del lenguaje corporal, la gestualidad y la fluidez. Estas expresiones surgen porque estamos habituados a percibir información de manera visual, desde la televisión o en la educación, las ilustraciones en libros de textos e imágenes en general. Y a partir de eso, desarrollamos esa fortaleza, esa capacidad para representar dicha información. Es similar a en la música las personas oyentes. Hay quienes tienen la capacidad para cantar y otros oyentes carecen de dicha capacidad. De igual forma, como personas sordas tenemos esa capacidad, esa habilidad para expresarnos, pero debemos ajustarnos a los parámetros de visual vernacular, porque no se hace de manera deliberada. Es importante primero apropiarnos de los conceptos básicos y significados
y una vez formados, expresarnos apropiadamente. Cierto, para la comunidad sorda, esa percepción visual y la formación que recibamos son fundamentales para una expresión artística en visual vernacular. Sandra, seguro que para aprender a hacer narraciones en visual vernacular, se requirió primero todo un proceso para adquirir esa experiencia y esa formación. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Les cuento mi experiencia para recibir formación en visual vernacular y por qué quise asumir el reto de participar en estos espacios. Siempre que veía estas expresiones artísticas me decía, yo puedo hacerlo, y hasta me imaginaba participando, pero no quería presentar cualquier cosa. Entonces, en privado empecé a desarrollar esa habilidad. Desde siempre me han encantado las narraciones en lengua de señas, como los cuentos, las fábulas, las leyendas y demás. Pero eso era en lengua de señas colombiana. Visual vernacular es diferente, es otra interpretación mental. Entonces participé en una semana de formación que fue impartida por Simón Atia, a quien les mencioné antes. Él fue mi maestro en lo relacionado con la teoría y los conocimientos sobre visual vernacular. Éramos un grupo de sordos interesados y nos animamos a participar de la formación. Ahí aprendimos los parámetros propios del visual vernacular, que son totalmente diferentes a los que imaginábamos. Aprendimos las normas, los cuidados y detalles. Fue impresionante. Algunos tenían muchas capacidades, otros sentían frustración porque no podían, y otros más estaban muy interesados pero no lograban comprender. Fue toda una semana practicando días completos, adquiriendo conocimientos, hasta que empecé a ver los avances y apropiar conocimientos y conceptos. Entender que no es, por ejemplo, como hacen algunas personas que no creen necesario recibir formación, que basta con comunicarse a diario en lengua de señas y el cariño por la lengua, pero desconocen los parámetros, conceptos y teorías. Primero se debe tener bases sólidas, entender con claridad para que, al hacer las narraciones en un evento o en actividades de visual vernacular, poder expresar las ideas que quiero, teniendo en cuenta esos parámetros previamente adquiridos. Para ello es muy importante conocer las normas básicas. Eso era justo lo que yo quería al participar en ese espacio. Me enamoré del visual vernacular porque todos podíamos entendernos visualmente al mismo nivel. Impresionante. Como vemos, para la comunidad sorda, esa transferencia de conocimientos sobre las expresiones artísticas en la cultura sorda es muy importante. Todo el proceso de formación y cimentación de conocimientos de visual vernacular es impresionante. Sandra, tú ya has tenido el reto de presentarte en distintos espacios. Seguro que antes requiere preparar un guión, ensayar con video, memorizar, practicar y al estar bien preparada, presentarte ante un público numeroso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, recuerdo mi primera experiencia y la verdad no fue fácil. Precisamente luego de haber recibido la formación, quería asumir el reto de aplicar lo que había aprendido en una presentación. Requiere práctica, visual vernacular no es fácil, son muchos criterios a tener en cuenta. Les resumo uno. Para cada elemento que yo quiera narrar, debo tener en cuenta otras subcategorías. ¿Qué significa? Bueno, en el ejemplo anterior, el del águila eran 4. El pico, los ojos, las alas y las garras. 4 expresiones que memorizar. Luego con otro elemento, como una casa, y asimismo para cada término que quiera describir. Requiere mucha práctica y memoria. Eventualmente me invitaron en la Asociación de Sordos a hacer una presentación ante niños y adultos, con motivo de la Navidad. Para ello hice un guión en el que plasmé mis ideas. Quería que fuera muy acorde al contexto para que también me pudieran comprender lo que quería narrar. Mi guión fue con dibujos, cada quien lo hace según su habilidad. Hablé con mi esposo también, que me apoyó en el proceso, presenté mi idea ante personas externas para ver la comprensión, y ya estando segura, llegó el día de la presentación oficial en la asociación, donde hice la narración. Y cuando terminé, al ver que todos aplaudieron, fue muy emocionante, la primera vez luego de un largo proceso. Más adelante me invitaron al festival Clun Due, donde asisten unas 5.000 personas de todo el mundo, invitados internacionales, personas sordas y oyentes, año tras año. Me postulé, pasé el clasificatorio y fui seleccionada. Estaba feliz de haberlo logrado.
Entonces empecé a pensar qué iba a presentar, a preparar un guión gráfico, porque si bien tenía las ideas en mente, es muy importante contar con este recurso como apoyo para poder ensayar, repasar y ajustar ideas. Llegó el momento de la presentación y estar ante un público tan grande no es fácil, da mucho nervio. No era como el público pequeño de la asociación, allí en el festival, con personas famosas, reconocidas dentro de la comunidad sorda por el visual vernacular. Y ya estando lista, al estar en tarima, sentía que temblaba. Pero lo que me llenó de tranquilidad y me hizo sentir capaz y me llenó de orgullo fue cuando vi que todos estaban aplaudiendo. Me sentí orgullosa. Hace poco me volví a postular y nuevamente me seleccionaron. Eso implicaba presentar otra idea, hacer otro guión y vivir el mismo proceso. Volví a presentarme y al estar ante el auditorio sentí que nuevamente lo había logrado. Después de eso he participado en espacios con tiempo limitado, a veces de 1 minuto, de 3, de 7, incluso de 20. En una ocasión, mi presentación debía de ser de solo 3 minutos ante un auditorio muy grande. No en el festival Clundui, sino en un evento mundial de discapacidad, con muchísimos asistentes, con oyentes sordos. Otra vez me puse de pie ante el público. Empecé mi narración y ver que todos estaban sorprendidos, yo pensaba que eso era imposible, no me lo creía. Y al finalizar sentí ese orgullo por lo que he podido construir. Claro, aún sigo cometiendo errores y corrigiendo y mejorando cada día, pero continúo haciendo mis presentaciones y compartiendo lo que aprendo con todos ustedes. Eso para mí es muy importante. ¡Qué experiencia tan emocionante! Ver cómo ha sido el reto de presentarse, por ejemplo, en espacios tan reconocidos como el Festival Clundui y mostrar capacidades, fortalezas. ¿No les gustaría hacerlo a ustedes también? Bueno, Sandra, a nivel nacional, personas sordas de la comunidad están muy interesadas en el visual vernacular y en hacer sus propias narraciones artísticas, como lo haces tú. ¿Qué tip, qué consejo les pudieras compartir? Cuéntanos. Bueno, lo que les quiero compartir es que, la verdad, si bien hay personas sordas que creen que visual vernacular es fácil, es muy importante que practiquen, que se formen, que se capaciten, porque como les dije antes, es necesario tener la teoría, las bases, los criterios, todos los parámetros implicados, interiorizarlos y con ese buen fundamento hacer sus expresiones artísticas. Eso es muy importante. Pues sin eso empezaríamos a hacer una narración en visual vernacular y no sabríamos qué decir y al final agregamos tantos elementos que termina siendo algo confuso, como lo que les comenté de las subcategorías y otros criterios. Eso es muy importante. A veces he visto en Colombia en diferentes actividades, programas de expresiones en lengua de señas, con niños, con jóvenes, con adultos, que se hacen presentaciones en visual vernacular. Y hay algunas que están bien, pero otras que no lo son, porque tienen un concepto erróneo, porque no basta con la habilidad, por eso carece de calidad. La invitación entonces es a que se formen, a que aprendan y que puedan desarrollar en el país esas habilidades de visual vernacular. Quiero también que tengan en cuenta que las ideas en nuestra imaginación surgen de dos formas diferentes. Una es, por ejemplo, cuando vemos una película de acción y aprendemos todas las secuencias de acción, disparos y demás, y luego la narramos a alguien más. Eso está bien, pero para mí son mejores las ideas propias, las ideas originales, fruto de la imaginación. Y es que ustedes han crecido percibiendo y adquiriendo conocimiento de manera visual y su mente ya lo ha procesado de esa forma y pueden expresar todas esas ideas que tienen en mente, hacer su propio guión. Copiar las ideas de películas no está mal, pero tienen menor valor que una idea original e innovadora. Por último, decirles que me alegra mucho que me hayan visto. Muchas gracias y mucha fuerza para Visual Vernacular. Adelante. Muchísimas gracias, Sandra, por este espacio en el que nos has compartido a través de video cómo ha sido tu experiencia con el visual vernacular y cómo estas expresiones hacen parte de la comunidad sorda, de su cultura y de su arte. Muchas gracias. Queremos que toda la comunidad sorda se siga beneficiando de la transferencia de conocimiento, no solo sobre cultura y arte, sino también sobre identidad, la lengua de señas colombiana y muchos otros temas.
Pronto seguiremos publicando.